Ok, entonces vamos a esperar un minutito para continuar, para esperar que se nos unan. Estamos justo ahí. Y, ok. Vamos a continuar para poder terminar bien esta lección. Y estábamos justo aquí en el último elemento de la estructura de los tributos que se refería a la incidencia tributaria. Y la incidencia tributaria eh, hace referencia a la persona sobre quien recae el tributo, ¿no? Sobre quién incide el tributo, quién va a disponer efectivamente del patrimonio o del monto líquido y exigible para imposarlo, como dice la norma, a favor de la administración tributaria. Así puesta la cosa, ¿no? La incidencia tributaria puede ser directa o puede ser indirecta, como ya habíamos visto, de acuerdo a la clasificación de los sujetos pasivos eh, en otro de los elementos de la estructura de los tributos, ¿no? Es directa cuando recae sobre el contribuyente de derecho. El contribuyente de derecho es el sujeto pasivo expresamente determinado por la norma. En el caso del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, quien sea propietario, quien esté registrado en el sistema tributario ante la municipalidad como propietario, él va a ser el obligado. Y este obligado no, no tiene la posibilidad de trasladar el tributo a otra persona, a un sustituto o un agente de retención o de percepción, porque simplemente no existe esta figura en este tributo. O puede ser una incidencia indirecta cuando el, esta obligación se tiene la posibilidad de ser trasladada a otros sujetos pasivos, a otros sujetos que no están expresamente previstos por la norma, como por ejemplo los agentes de retención o los agentes de percepción o en algunos casos también los herederos de alguien que tenía deuda tributaria, ¿verdad? Entonces ahí la incidencia es indirecta, ¿no? A eso es a lo que se refiere la incidencia tributaria, pero en el ejemplo podemos eh, poner la interrogante de que en en el impuesto a la propiedad, en el que habíamos dado el ejemplo de la incidencia directa, ¿qué pasa si yo alquilo mi departamento o mi lote o mi casa a una persona que es mi inquilino y nosotros dentro del contrato establecemos que él se va a hacer cargo de los impuestos anuales a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Y de todas las obligaciones tributarias que resulten de la administración del bien? Y llegado el momento, el inquilino no paga, pues. Y viene impuestos nacionales, o viene la municipalidad, en su caso, y me empieza un proceso de fiscalización y me ejecuta y me empieza a hipotecar los bienes para el pago de los impuestos. Entonces yo puedo ir y decirle, un momento, si ustedes tienen que dirigirse ante el inquilino porque nosotros hemos contratado, hemos acordado que él sí va a hacer cargo de los impuestos y es él quien ha incumplido y entonces afectenle a él, así hipotéquenle a él sus cosas. ¿Podría hacer eso a un propietario de alguna casa?
Bueno, la respuesta es que no, ¿verdad? Porque las obligaciones tributarias eh, o la sustitución en las obligaciones está expresamente determinada por ley, ¿verdad? Y en el caso de la incidencia directa, también está expresamente determinado por ley el sujeto pasivo y no otorga a la ley una posibilidad, pues, de, de liberarse del pago material del tributo, ¿no? El que está como sujeto pasivo tiene que pagar sí o sí, pero si hacen este contrato, no quiere decir que sea nulo, ¿no ve? Todo el contrato, lo único que es nulo es esa cláusula que está transando sobre las obligaciones tributarias, que es una materia sobre la que las partes no tienen, pues, tuición, ¿verdad? Eso es un derecho patrimonial de la administración tributaria y no del propietario. Así que esa partecita no es oponible, pues, para procesos administrativos ante la administración tributaria. Pero sí puedo utilizarlo una vez que yo como propietario pague, ¿verdad? Lo que él se había comprometido en la vía civil para la devolución de lo que yo pagué por una obligación que él se comprometió a pagar, ¿no? Pero eso es lo único que es la única vía que a mí me queda. En el caso de que me fiscalice e impuestos me ejecute, yo tengo que hacerme cargo de la deuda porque mi nombre está como propietario en el registro único de la administración tributaria o RUA. Entonces, por más que yo tenga contrato y esté protocolizado, lo que sea, no voy a poder oponerlo ante impuestos. Pero sí es válido en todo lo demás. No, lo único inoponible es la cláusula que se refiere a las obligaciones tributarias. Y de esto nos habla el artículo 14 de la Ley 2492 o del Código Tributario. Dice, los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho, ¿no? Entonces, cuando yo le traslade en un contrato una obligación a otra persona que no es el sujeto pasivo, ¿no? Esa partecita del contrato, esa cláusula, no va a valer para la administración tributaria. Eso quiere decir. Pero todo el resto del contrato va a tener eficacia o validez dentro del ámbito civil o comercial o cualquier otra rama del derecho que aplique al contrato en cuestión. Luego señala las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. Eh, por ejemplo, que el, mediante un contrato, ¿verdad? Con una administración tributaria, por ejemplo, con la Aduana Nacional de Bolivia, esta me libere de obligaciones tributarias consolidadas a favor del Estado, ¿no? Eso, esa estipulación entre un sujeto de derecho privado y la Aduana Nacional de Bolivia, que representa al Estado en cuanto a la recaudación, es contraria a la ley tributaria porque la aduana no dispone del derecho patrimonial, el titular es el Estado, la aduana solamente es su brazo operativo. Entonces, esta estipulación o este acuerdo es nulo de pleno derecho, ¿no? Entonces, a eso se refiere, o ese es el alcance de la inoponibilidad, ¿no? Y que se aplica o tiene relación con la incidencia indirecta en cuanto a las obligaciones tributarias. Y la incidencia directa es fácil porque solamente recae sobre el contribuyente de derecho, ¿verdad? La indirecta puedo trasladarlo a eh, a un sustituto que puede ser un agente de retención o un agente de percepción. Ahora, en cuanto a la clasificación de los impuestos, se clasifican en estas cuatro ramas, podríamos decirlo, ¿no? Entre las cuales la más importante son los impuestos propiamente dichos,
¿verdad? Impuesto al valor agregado, impuesto a la transferencia, impuesto a la utilidad de las empresas, impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a, a las salidas aéreas del exterior y otros impuestos, ¿no? Las tasas, ¿no?, que son cobradas por los gobiernos municipales por la realización de actividades, las contribuciones especiales por algún beneficio, que es recibido por una parte determinada de la sociedad, y las patentes municipales que se otorgan, ¿no?, para la utilización de algunos espacios públicos, ¿no?, como por ejemplo una patente de espectáculo público. Ahora, ¿qué son los impuestos?, ¿no?, que es la rama más importante de los tributos. Son tributos que tienen como origen de la obligación una circunstancia económica independiente de la actividad estatal individualizada en el contribuyente que se encuentra prevista por ley. ¿Qué quiere decir? ¿No? Como habíamos visto, ¿no?, en la parte del hecho generador, es una circunstancia económica, pero también puede ser jurídica, ¿verdad? Que no tiene que ver con ninguna actividad estatal, es de mera voluntariedad del sujeto pasivo, ¿no? Yo si quiero vendo, yo si quiero compro una casa y me atengo pues a las obligaciones tributarias que esto representa. Y esta obligación, ¿verdad?, se individualiza en el contribuyente, ya sea persona natural o jurídica, ¿no?, y que se encuentra prevista por ley, ¿no? Como ya habíamos revisado en el principio de legalidad, solo la ley puede crear, modificar y extinguir tributos. Ahora, el artículo 10 del Código Tributario, en cuanto a los impuestos, los define como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Entonces, el Estado ni te sugiere que vendas, ¿verdad? Si tú quieres, vendes, pero si te vas a dedicar a esa actividad económica, tienes ciertas obligaciones, ¿verdad? Tramitar tu licencia de funcionamiento, tal vez tu patente de publicidad eh, ante el municipio, tienes que sacar tu NIT, ya sea como contribuyente general o bajo el régimen simplificado, el NIT amarillo, ¿verdad? Y otras obligaciones que, eh, que se generan porque tú has querido recaer en el hecho generador, ¿no? El Estado no tiene nada que ver con, con el motivo del surgimiento de esa obligación. Ahora, luego, después de los impuestos tenemos a las tasas, que es una prestación obligatoria en dinero o en especie que el Estado en ejercicio de su poder de imperio exige en virtud de una ley por un servicio o actividad estatal que se individualiza en el obligado al pago, ¿no? Hasta acá es común más o menos la definición con los impuestos, ¿verdad? Una prestación obligatoria en dinero que el Estado en ejercicio de su poder de imperio exige en virtud de una ley, ¿verdad? Pero no es por un supuesto económico o un supuesto jurídico, sino que en el caso de las tasas, ¿verdad?, es por un servicio o por una actividad que se individualiza en el obligado al pago, ¿no? Y el artículo 11 del Código Tributario nos señala que las tasas son tributos cuyos hechos imponibles consisten en la prestación de servicios, ¿no?, sujetas a normas de derecho individualizadas en el sujeto pasivo. Entonces, la tasa es un tributo que yo pago por un servicio que me prestan a mí solito, como por ejemplo recurrir a la salud pública. Ese servicio, si bien está abierto para la sociedad en general, cuando me lo prestan a mí, se individualiza en mi persona, ¿verdad? Porque a mí me hacen los análisis, a mí me hacen la consulta, a mí me otorgan la receta y otras tantas gestiones que se realizan ante los hospitales públicos. Entonces, eso que me cobran, a pesar de que es público, existen algunos cobros, ¿verdad?, que son relativamente bajos. Estos cobros son tasas, porque es una actividad estatal, ¿verdad? La prestación o eh, guardar la salud pública, ¿verdad?, de los ciudadanos y todo, pero es una actividad estatal que se está individualizando
en mi persona. Y yo soy el obligado al pago porque yo voy a ir a pagar ese pequeño monto o ese monto relativamente bajo por ese servicio que me está prestando el Estado a mí solito. Y esa es la característica de las tasas. Al lado de las tasas existen las contribuciones especiales como otra forma de tributo. Y el Código Tributario, en su artículo 12, las define como los tributos cuya obligación tienen como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras y actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Es un cobro que se hace, ¿verdad? Por un beneficio, por una obra estatal, y el cobro de este tributo no tiene que tener ninguna otra finalidad que financiar dicha obra. Entonces, como podemos ver, la contribución especial, a diferencia de la tasa, no es individualizable, ¿no? La contribución especial es la realización, es un cobro por la realización de una obra que beneficia a una determinada porción de la población, pero no es individualizable, como por ejemplo el asfaltado de las calles en un barrio. Existe una contribución especial que les van a hacer, que la municipalidad les va a cobrar junto con el impuesto anual, y va a decir contribución especial de mejora de calle o de asfaltado, ¿no? Eso no le van a cobrar para la calle de ustedes a toda la ciudad, solamente les van a cobrar a su barrio porque ustedes están obteniendo el beneficio, ¿verdad? De ustedes se va a revalorizar sus casas, sus inmuebles, sus lotes, lo que tengan en el barrio, ¿no? Entonces, esa es una contribución especial. Pero a pesar de que eh, existen beneficiarios, este beneficio no es individualizable en cada uno, porque yo no me voy a parar en mi calle, voy a decir, este es el metro cuadrado, los 2 metros cuadrados que con mi plata he pagado de pavimento, ¿verdad? Y esto es mío y me corresponde y si quiero lo rompo. No, no es así, ¿verdad? No puedo realizar esa acción de individualizar ese beneficio. Entonces, esa es la característica de las contribuciones especiales. Y el cobro solamente puede ir para el financiamiento de esta actividad que se va a realizar. Como ejemplos tenemos la contribución especial de mejora que les decía y la contribución especial de seguridad social. Luego están las patentes, ¿no? Y la patente, como tributo, es un cobro o una obligación a favor del Estado que tiene como hecho generador la autorización para la realización de actividades económicas, ¿no? Entonces, esa es la famosa eh, licencia de funcionamiento, ¿verdad? Es una patente. También hay patente de espectáculo público. También hay patente de publicidad. Cuando quiero sacar mi letrero, ¿verdad? Que dice abogado o que dice eh, panadería artesanal o cualquier otro extremo. Eh, entonces, como señala, son tributos que tienen como hecho generador las autorizaciones que conceden los municipios para la realización de actividades económicas, profesionales, de servicios y de toda otra actividad que se realice en el ámbito de dominio de cada uno de los municipios. Asimismo, se aplica a los tributos que los municipios cobran por el uso del aprovechamiento de los bienes de dominio público municipal, como en la patente de espectáculo público, ¿verdad? Cobran por el uso y el aprovechamiento de bienes de dominio público municipal. ¿Cuál es el dominio de bien público municipal? La calle en la que van a cerrar y van a hacer el concierto. El, en cuanto a estas patentes, la ley 2492, o a este tipo de tributo, en su artículo 302, numeral, eh, no, bueno, las patentes, ¿no? El, se crean de acuerdo, como tributo de acuerdo al artículo 302, parágrafo 1, numeral 20 de la Constitución Política del Estado.
Y entre estas patentes tenemos la de funcionamiento, como las más importantes, ¿verdad? La de espectáculo público, la de publicidad y propaganda, la forestal y las patentes mineras que se pagan por la realización de actividades, ¿verdad? Pero no podemos confundir las patentes con las regalías, que son otro tipo de obligaciones o de prestaciones o de tributos que a favor del Estado que se pagan, pero por la explotación de recursos renovables o no renovables. Entonces existe una diferencia grande entre patente y regalía, porque las patentes se pagan por la actividad o superficie, sin importar cuánta utilidad yo obtenga o el volumen de producción o de extracción de, eh, por ejemplo, de los eh, recursos estratégicos, ¿no? Pero la regalía se determina de acuerdo con los volúmenes de cantidad de producción y por eso se pagan regalías por metro cúbico, ¿verdad? Y no se paga regalía por la realización de la actividad, no se paga por la explotación, por la extracción, sino por el volumen de esta. Esa es la regalía, ¿verdad? Ahora, la patente es la que se paga por la realización de esta actividad. Y como podemos ver, son dos cobros totalmente diferentes. Y ahí termina la lección de 6 de Derecho Tributario, que, bueno, es un poco, de, es bueno, una parte introductoria de la mayoría de las cosas que vamos a ver, y luego los impuestos. Y si tienen alguna duda de esto, de los tipos de impuestos, o tal vez algún ejemplo, patente, regalía o algún tributo, eh, pueden hacerla ahora. O tal vez ha quedado todo claro nomás. Y en su defecto podemos, Sí, doctor, claro. ok, está bien. Entonces, bueno, en unos minutitos ya se nos va a acabar el tiempo, pero vamos viendo un poquito de el, del tema que viene, que este sí es corto, ¿no? Y bueno, va más que nada como enganchado al anterior del tema tributario y es la aplicación de las espacial y temporal de las normas tributarias, ¿no? Las normas tributarias y la mayoría de las normas se aplican con criterios de temporalidad y de espacialidad, ¿verdad? La norma posterior se aplica sobre la norma anterior, ¿verdad? O sea, una norma posterior deroga una norma anterior que trata sobre el mismo tema. Pero las derogaciones, las abrogaciones siempre están en las disposiciones finales de forma expresa. A pesar de ello, existen estos criterios de temporalidad y de espacialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una ley, una ley municipal no puede modificar, extinguir o alterar algún elemento de una ley de carácter nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en cuanto a las normas tributarias, existen algunos otros criterios de aplicación, ¿no?, que vamos a ir viendo, que de manera especial pueden afectar a las obligaciones del contribuyente y pueden resultar también beneficiosas al momento de la defensa del contribuyente o de atender algunos problemas legales tributarios, ¿no? Entonces, como habíamos visto, es necesario distinguir los dos, o como les había mencionado, es necesario distinguir los dos aspectos de la aplicación de las normas tributarias, temporal y espacial.
por el tiempo y por el ámbito de aplicación, ¿verdad? Que se refiere al territorio dentro del cual se aplica una norma. Al efecto se toma en cuenta también el ejercicio de la soberanía por parte del Estado plurinacional de Bolivia. Como les había mencionado, la norma municipal o departamental no puede extinguir, modificar ni alterar ningún elemento de una norma nacional. Toda norma en materia tributaria, en principio, tiene aplicación en todo el territorio boliviano, ¿no? Y al respecto, el artículo 14, parágrafo 5 de la Constitución Política del Estado señala que las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano, ¿no? Pero la misma Constitución, ¿no?, como habíamos visto ya, establece que, de acuerdo a nuestro régimen político autonómico, como es, eh, tanto los gobiernos departamentales como los municipales tienen la posibilidad de crear sus propios tributos. Aspecto que, en cuanto a las leyes o normas tributarias, ya afecta a lo que señala un poquito el artículo 14 del parágrafo 5 de la Constitución Política del Estado, y en el 323 se establece de manera específica, ¿verdad?, que existen impuestos de dominio nacional, departamental y municipal, y los nacionales van a ser aprobados por la Asamblea Legislativa Nacional, ¿verdad? O sea, mediante una ley. Luego, los departamentales, los municipales, van a ser aprobados o modificados por sus consejos o asambleas, o sea, por sus entes legislativos de como Consejo Municipal o Asamblea Legislativa Departamental, respectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ámbito de aplicación de las normas tributarias, que en principio tenía que ser eh, general para todo el territorio nacional, se ve limitada en mérito a las autonomías y a la delegación del poder tributario que se hace a los órganos subalternos de gobierno. Y de manera concordante con el 323, el 340 establece o clasifica los tipos de ingresos, ¿verdad? Porque si puede haber tributos nacionales, departamentales y municipales, entonces también los ingresos tienen que ser nacionales, departamentales y municipales, ¿verdad? Porque cada una de estas administraciones tributarias va a recibir, va a ser titular del derecho de recaudación y va a recibir el monto de los impuestos que administra por parte de los contribuyentes, ¿no? Entonces, el 340 dice que las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas, y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus presupuestos, ¿no? La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas, ¿no? Y bueno, eso en lo aplicable al ámbito de aplicación de las normas tributarias. Eh, Al respecto, ¿no?, el Código Tributario, ¿no?, dice en el artículo 2 que las normas tienen aplicación en el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas. O sea que si la dicta la Asamblea Legislativa Nacional, tiene aplicación a nivel nacional. Si la dicta el otro órgano competente como la Asamblea Legislativa Departamental, pues tiene validez a nivel departamental, y si la dicta el Consejo Municipal, pues solamente dentro del municipio, salvo que en ella se establezcan límites más restringidos, ¿no? Y la Ley General de Aduanas, ¿no?, dice que el territorio aduanero sujeta a la potestad aduanera y la legislación aduanera, porque eh, el derecho aduanero es también derecho tributario en cuanto su objeto es recaudar
los tributos de importación. Entonces, la Ley General de Aduanas, ¿no?, también establece el ámbito territorial de su aplicación y dice que se aplica, ¿no?, salvo lo dispuesto en comisiones internacionales o leyes especiales, en todo el territorio nacional, ¿no? Y las áreas geográficas de territorios donde la potestad aduanera boliviana rige en virtud de tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano, en mérito siempre al principio de extraterritorialidad, ¿no?, algunos recintos aduaneros en el extranjero en los que rigen las leyes bolivianas, ¿no? Entonces, la Ley General de Aduanas, ¿no?, para recaudar los tributos aduaneros rige sobre todo el territorio nacional, que es considerado el territorio aduanero nacional. Toda Bolivia es el territorio aduanero nacional, ¿no?, y sobre todo el territorio aduanero nacional se aplica la Ley General de Aduanas. El Código Tributario establece, como hemos visto, ¿no?, algunos tributos que, al igual que los aduaneros, se aplican de manera nacional y otros departamental y municipal. Y vamos a quedar ahí para continuar el sábado y yo les comparto ya lo de la lección 6 para que vayamos haciendo la tarea para el próximo jueves o viernes, ¿no? Entonces, hasta mañana al mediodía yo les comparto los documentos pertinentes, donde va a estar la tarea y todo lo demás. Está bien, doctor. ¿Para cuándo va a ser, dijo? Para el próximo viernes. Oye, está Sí, bien, sí, gracias. mañana hasta el mediodía se las comparto y para en una semana, ¿no? Está bien, doctor. Entonces, hasta luego, hasta el sábado. Sí, está bien, doctor, Hasta gracias. luego, doctor. Buenas noches. Igualmente, hasta luego.